La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. El que se dejaba pillar en un error lo echaban. Y el problema no era del que lo echaron, no. Él podría encontrar la presencia de Dios y en la presencia de Dios las fuerzas para seguir adelante. Pero los que quedaban allí, en ese grupo engañado, en ese grupo que había determinado vivir en una hipocresía, en una apariencia, que no aceptaban que estaban en proceso de formación, que tenían muchos errores, que tenían muchos defectos y que los unos estaban para ayudar a otros en esto, que no había problema en dejarle reconocer a otro lo que me falta para que me ayude, porque yo estoy dispuesto a corregirlo, no, sino que nos poníamos una máscara de perfectos, de tal manera, hermano, que la gente pensaba, ya, no le hace falta nada. Yo no sé por qué no se lo ha llevado el Señor para el cielo, si es que Él es una cosa impresionante, perfecto, no hay, no existe, aquí en la tierra no existe nadie que sea producto terminado. Estamos en el proceso de perfeccionamiento, amén. ¿Lo puede reconocer? Entonces no se moleste tanto en que alguien advierta sus errores, no. Yo lo que le digo a las personas es, hermano, mire, se va a equivocar, pero lo importante es que usted no esconda la equivocación. Lo importante es que esa equivocación le sirva a usted para darse cuenta qué le falta, y dándose cuenta qué le falta, entonces se disponga a ser corregido por Dios y a corregirse usted, porque de eso se trata la vida cristiana. De identificar lo que me falta, ponerme en las manos del Señor y avanzar, no quedarme estancado. Y el que aparenta ser algo que no es, se queda estancado. ¿Quién entiende eso? Sí, se queda estancado. No va más. Aparenta ser algo que no es y ahí se va a quedar. Y el problema es que cuando ya no aguante más aparentar lo que no es, entonces va a salir lo peor de nosotros, va a salir. Y la gente va a decir, lo único que ha hecho todos estos años es aparentar, lo único que ha hecho es hacerle creer a uno que está bien, pero estaba mal, estaba dañado en su alma, tenía odio, tenía resentimiento. No, de eso no se trata. Se trata, hermano, de reconocer que si estoy en el Señor, tengo toda oportunidad de mejorar todos los días. Hola. Y por eso es que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Te das cuenta quién eres tú? Date cuenta si estás en la fe o no. ¿Estás viviendo la fe? ¿O lo que vives es una apariencia de fe? Es un simulacro de fe. Eso siempre será actual en nuestra vida, ¿sí o no? Y la carta de Pedro, la primera carta de Pedro nos ha servido para entender muchas cosas y para identificar muchas otras que de pronto nos hacían falta. ¿Alguien ha identificado algo en esa carta de Pedro? ¿Alguien ha aprendido algo de la carta de Pedro? ¿O yo soy el único? Bueno, gloria a Dios. Así que vamos a seguir estudiando esa primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Aún vamos en el capítulo número 1 y yo por mi parte le doy gracias a Dios de todo lo que he podido entender, de lo que dice Pedro. Fe es lo que más dice Pedro en esa primera parte, en ese primer capítulo. Fe. ¿Fe en quién? En Dios y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 8, allí quedamos. Y quedamos en esto: a quien amáis sin haber visto. Yo no sé si a usted, los que no dijeron nada, que no habían aprendido nada, ¿no los confrontó esto de que nosotros amamos al Señor Jesús aunque no lo hemos visto? Eso lo confronta a uno, hermano. ¿Cómo digo yo que amo al que no he visto? Hombre, porque Él me dio de su amor.
cuando me salvó. Y con ese amor, aunque no lo he visto, es suficiente saber que Él lo entregó todo por mí para ir hacia un punto donde yo lo pueda dar todo por Él. ¿Quién dice amén? Sí, Señor. Dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, y otra vez, hermano, yo no sé si usted puede contar las veces que Pedro dice, hay que tener fe, hay que creer. Yo no sé cuántas serán, pero son muchas. Y Pedro, como ninguno, hermano, en un solo capítulo nos deja claro que todo lo bueno que vendrá a su vida, lo que ha llegado a su vida y vendrá a su vida y a la mía, tiene que ser por la fe. ¿Qué cosa? Tiene que ser por la fe. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, yo creo en el Señor Jesucristo, dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, hermano, que esa palabra alegría ya ha aparecido varias veces en lo que ha corrido este primer capítulo. Porque Pedro tiene muy claro, hermano, con su experiencia allá, en esa madrugada cuando apresaron al Señor Jesucristo, que solamente el agradecimiento que produce alegría puede hacer estar firme a un buen creyente, firme en la fe. Escuche, porque la persona que se queja está declarando que ese Dios en el que cree, entre comillas, le quedó mal. No, aquí acabo de salir de un ayuno y como cosa rara, el diablo me atacó y me hizo esto, esto y aquello. ¿De qué estás hablando? Que Dios es tan desconsiderado que te dejó en las manos del diablo cuando lo estabas buscando a través del ayuno y de la oración. ¿De qué estás hablando? ¿De un Dios malo? Le contaba el otro día que tengo a alguien, un conocido, que aunque vive de lejos, ha querido hacerle creer a la gente que Él es santo, que Él es bueno, que no miente, que quiere trabajar, pero que Dios le da palo todos los días. Y según él, a él lo roban semanalmente, a él lo ponen a trabajar 2 meses y nadie le paga. Y si alguien le da con qué establecer un plantis y comprar algo para empezar a trabajar con él, la gente lo defrauda, lo roban constantemente. Y eso es lo que él quiere hacer creer, que él es bueno, pero que Dios le da palo todo el que se traga, que Dios lo tiene acorralado trayéndole desgracia. Lo roban, lo defraudan, lo estafan, lo engañan. Eso no es verdad, hermano, eso no es cierto. Las personas, cuando no saben quiénes son y no saben quién es Jesucristo, le dan la gloria al diablo, y con la gloria que se le da al diablo le dan poder. La Biblia dice, hermano, que estamos alegres, aunque no hemos visto al Señor, estamos alegres, con un gozo inexplicable, inefable, dice, que todavía no se ha entendido, que todavía no sabemos cómo explicar, inefable y glorioso. Esa alegría gloriosa, óigame, ese gozo glorioso tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Quién conoce la gloria de Dios? ¿Usted puede disfrutar de la gloria de Dios o no? Tenga cuidado. Hay quienes dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y Dios la compartió con usted? ¿En serio? Ah, bueno. Usted está conectado con la verdad de la Biblia. Porque el religioso dice, hermano, tenga cuidado, Dios no comparte su gloria. Hermano, pero la Biblia dice que yo tengo un gozo glorioso hoy en día al saber que mi Señor Jesucristo me salvó, me dio salvación. ¿Usted también? Que me alegro, en vez de entristecerme y quejarme, estoy agradecido y me alegro por lo que el Señor Jesús ha hecho por mí, en mi vida. Y aquello de que Dios compartió su gloria conmigo es verdad, lo dice Juan, allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 22, dice, la gloria que me diste les he dado. ¿A quién? A mí, yo no sé a usted. ¿Usted también le dio de la gloria del Padre? La gloria que el Padre le compartió a Jesucristo, Él me compartió a mí. ¿Y sabe qué dice ese versículo 22? Que esa gloria Dios se la dio al Hijo, y el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, me la compartió a mí con un propósito,
para que nos unamos en una misma percepción de cuerpo, en una misma percepción de familia. Cuando no estamos unidos en la verdad de Dios, la iglesia se divide y Satanás aprovecha. Lea conmigo ese Juan capítulo número 17, versículo 22. Y dice la palabra 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, yo sé que usted lo sabe, déjeme aclararle algo. La gloria de Dios es la misma presencia de Dios perfeccionando, cambiando, ¿sí? La unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, como la quiera llamar, unción de Dios o unción del Espíritu Santo, es la presencia de Dios haciendo otra función en el creyente. O sea que la gloria y la unción es la misma presencia de Dios, pero cumpliendo funciones diferentes en la vida del creyente. La gloria de Dios cambia al cristiano, lo perfecciona, mejora su identidad, mejora su conducta. La unción de Dios es la misma presencia de Dios en el cristiano, dándole poder. La unción es poder, capacidad, habilidad. Le quería hacer como esa aclaración. Entonces la gloria vino a mi vida para perfeccionar la obra de Dios en mi vida y hacerme saber que usted y yo somos uno en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito, hermano? Con el propósito de erradicar, de vacunar a la iglesia contra el egoísmo y el orgullo. Porque una cosa que le da mucho valor, mucha autoridad, a Satanás, es la división en la iglesia. Claro, porque la iglesia en otro tiempo no entendía que si yo aborrezco a uno de mis hermanos, con el aborrecimiento yo soy un miembro enfermo en el cuerpo de Cristo. Entonces la gloria de Dios vino a la iglesia para perfeccionar en nosotros la identidad. Yo puedo saber que soy un hijo de Dios, ¿usted también? Bueno, pero es que en otro tiempo la gente pensaba que los únicos hijos de Dios eran ellos, y que usted era un crispeto, y que usted era un crispino. Hermano, eso yo lo escuchaba por todo lado, a toda hora. Ay, hermano, no vinieron los hermanitos hoy porque llovió, esos son unos crispetos, esos son unos crispinos. Ay, hermano, el cristiano hacía algo, fallaba en algo, que va, esos ni primos serán de nosotros, ¿qué hijos de Dios van a ser? No han nacido de nuevo. Y lo único que pasaba allí era que la soberbia del hombre, el orgullo del hombre se manifestaba para sentirse mayor a los demás. En ellos no estaba la gloria de Dios. No, perdóneme, en ellos no estaba la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios vino a usted y vino a mí para hacernos saber que somos un solo cuerpo, que somos uno en Cristo Jesús, que usted no vale más que yo ni yo valgo más que usted. Más bien, por el contrario, hacernos percibir, oiga, que los demás son mayores a nosotros, para respetarlos, para amarlos, para servirnos. Hola. ¿La gloria de Dios está en ti? Demuéstralo con la sencillez de corazón. La sencillez es producida por la mansedumbre y la humildad que usted ha aceptado. Si usted no se avergüenza de la mansedumbre y de la humildad, su corazón es sencillo, es hermano, de acuerdo a lo que el Señor quiere. No va a rechazar a nadie, no va a concebir indigno a nadie. Es vergonzoso, hermano, cuando uno ve personas que no se dejan acercar a otros cristianos, que no me toquen, que es que si le doy la mano a usted me daña la unción, me quita la unción, me contamina. ¡Ay, hermano! En un tiempo había una confusión terrible con eso, ¿sí o no? Ya no. Ya lo que dice el Señor es esto, vea. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, papá e hijo, son uno. No hay nada, escúcheme, si usted no lo considera de otra manera, no hay nada que te pueda dividir del cuerpo de Cristo, no hay nada que te pueda sacar del cuerpo de Cristo. Nosotros somos uno,
Porque la gloria de Dios que te perfecciona a ti, me perfecciona a mí también. La gloria de Dios que te hace ver los errores para que los corrijas a ti, me los hace ver a mí. Y también puedo corregirlos. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Entonces, en otro tiempo la gente pensaba que la gloria de Dios pues era para sentirse dioses, ¿no? No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Diga amén. Entonces, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, está diciendo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo por esa alegría, por ese estado grato, por ese estado de agradecimiento, dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Y aquí, hermano, Pedro se hace entender muy bien, obteniendo el fin de vuestra fe, como que hubiese que esperar a un fin para poder obtener el fruto de la fe. Esto es cierto, hermano. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por favor, entendamos esto. Yo le he dicho que la herencia está en el cielo, pero yo la puedo disfrutar hoy, aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? La palabra está en el cielo, permanece en el cielo, pero yo puedo disfrutar todo lo que la palabra dice de mí, lo puedo disfrutar hoy, aquí, si lo creo. Y esa misma fe, escúchame, esa misma fe, si perseveramos en esa fe, el resultado va a ser la salvación. Y le quiero explicar esto. Soy salvo hoy y seré salvo mañana, si mañana permanezco en la fe. Hay una condición. Soy salvo hoy y seré salvo el día martes, si el martes permanezco en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pedro lo dijo el Señor Jesucristo en los evangelios: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Otra vez, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. ¿Y de qué estaba hablando? De la fe. Hermano, lo más valioso que Dios nos ha dado es la fe, porque es a través de la fe que nosotros podemos obtenerlo todo. Mire, podemos ayunar y orar, que si no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Obteniendo el fin de vuestra fe. El resultado de tu fe es la salvación. ¿Cuándo veo el resultado? Hermano, cuando lleguemos a la meta del supremo llamamiento, cuando en el último día de nuestra vida todavía permanezcamos con nuestra confianza, con nuestra fe en Cristo Jesús. Y le voy a explicar algo que usted sabe, y lo hago más por fortalecer el principio bíblico en mi vida que en enseñarle a usted algo que ya sabe. Escuche, Dios no quita lo que da. El llamamiento y los dones son irrevocables. Dios no quita lo que da. Él te dijo salvo y eres salvo. Pero entonces, ojo, viene alguien y dice, no, pero es que la fe no se pierde. La salvación no se pierde. Tenga cuidado. Dios no te la va a quitar. Pero si alguien puede apartarse de la fe y de la salvación, soy yo o es cualquier creyente. Por favor, ponga atención en esto. Dios te dio algo y Él no te lo quitará. Pero ¿cómo puede perder alguien la salvación que te fue dada desde antes de la fundación del mundo? Porque Él te visitó antes de fundar el mundo y vio en ti la fe necesaria para creer en Cristo. ¿Cómo alguien puede perder la salvación? No perseverando en la fe. Repito lo que dice la Biblia. El que perseverare, eso lo dice el Señor Jesús, el que perseverare hasta el fin será salvo. Voy a ponerle un ejemplo para que entienda mejor qué es perseverar. Hemos escuchado que el Señor Jesús nos justificó por su sangre en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y que nos tomó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, al reino de los cielos. Y Él está pidiendo, hermano, que no nos apartemos de Él. Él dice que mientras creemos en Él, siempre vamos a ir a su presencia. Póngale atención. El resultado de mi fe es que nunca me voy a apartar de Dios. Eso es así. Si usted dice que permanece en la fe que es en Cristo Jesús, siempre terminará en la presencia de Dios.
No importando la dificultad que tenga, no importando el problema que se le venga encima, no importando el error que cometa o el pecado en que haya caído. Aquella persona que cree en el Señor Jesús, todo lo lleva todo lo lleva al Señor, todo. Pero el que no permanece en la fe, a ver, claro, va y le dice, Señor, mire, este problema me tiene agobiado. Este problema, Señor, me tiene fatigado, estoy cansado, estoy cansada. Pero ¿sabe qué? De tu presencia no me muevo. Los discípulos, cuando el Señor Jesús les dijo, ustedes se van a ir. Ese es el peligro, que un cristiano se aparte de Dios. Dios no se apartará de usted, no. A no ser que perseveremos en un pecado y no nos apartemos de él. El pecado hace que el Señor se aparte, pero para eso está la sangre de Cristo y la capacidad que nos dio de apartarnos, de arrepentirnos de ese pecado. Entonces le estoy explicando esto. Señor, ese problema no sé qué hacer, ese problema ya lo percibo más grande que yo. No tengo salida, me siento agobiado, pero aquí estoy. Haz conmigo y con ese problema lo que quieras, Señor, aquí estoy. Eso es lo correcto. Jamás Dios abandonará a esa persona que siempre llega a su presencia a decirle cualquier situación que le esté sucediendo. Pero ese cristiano que dice, le he pedido a Dios, he ayunado, no he hecho sino orar. ¿Y cuál es el resultado? Mire, ya estoy a punto del desalojo, ya no tengo solución, no tengo posibilidades, se me cerró todo. Esto del evangelio como que es puro cuento. Y deja de ir a la iglesia y no vuelve a orar. Se enojó con Dios. Ese se apartó del Señor y se apartó de la fe que es en Cristo Jesús. Ese no perseveró más en creer que Jesucristo es su solución y que no importando si le va bien regular o no tan regular, sino un poquito más mal, la solución siempre será el Señor. No, él no creyó eso. Él buscó otra cosa y dijo, no más. Y no le estoy diciendo de los que buscan la solución en brujos y en hechiceros. No. Le estoy hablando de cristianos que no volvieron al mundo, pero no volvieron a orar, se apartaron de Dios. No volvieron a orar, no volvieron a ayunar, no volvieron a leer la Biblia y se enfrentaron a sus problemas como bien les dio sus capacidades. Y en su corazón un reclamo que no los dejó acercar al Señor y lo apartó. Hay una doctrina que es la que predomina en los Estados Unidos y en Europa. La doctrina de que la salvación no se pierde. Por parte del Señor, Él nunca quitará la salvación al que se la dio. Pero por parte del ser humano tengamos cuidado. Porque Dios no va a obligar a aquel que se apartó de Él a que sea salvo. Dios no va a obligar a nadie que no quiere estar a su lado que participe y disfrute de lo que Él ganó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. No, ese engaño no lo podemos tener. Por eso la Biblia dice que obteniendo el fin de vuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Porque solamente si perseveramos en estar aferrados del Señor, en estar unidos al Señor, buscándole, contándole todas las cosas, quejándonos pero en Él, buscando una solución en Él, en nadie más. Esa persona, hermano, el que dice, listo, yo le oré al Señor, yo le pedí y no hubo resultado. Bueno, no sé qué pasará. Tal vez no merezco nada, tal vez soy el hijo más malo, la oveja negra de Dios que no quiso darme nada. Entonces, simple y sencillamente, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a leer la palabra, no vuelvo a orar. Eso es igual a lo que pasó en la parábola de el hijo pródigo. Igual. Este hijo pródigo dijo, deme lo que no he trabajado, deme mi herencia, yo me largo, yo me voy lejos a disfrutar de mi herencia. ¿El papá lo detuvo? ¿Lo detuvo? ¿Lo persiguió? Ay, le falta algo a mi hijo, tenga mi amor. Ay, hay que protegerlo. ¿Sí? No. Mire, esa parábola contiene tantas verdades del reino de los cielos y esa es una. El que se aparta, Dios lo deja ir.
Es más, se muere para Él. Él bien lo dice en la parábola del hijo pródigo. Mi hijo muerto era, porque se apartó de mí, no volví a saber de él. Él no volvió a saber de mí, muerto era. Cuando el creyente se aparta de Dios, no persevera en la fe, no vuelve otra vez a decirle, Señor, estoy afligido. Señor, no, voy a ver qué hago. Me trago una pasta para la ansiedad, un medicamento y empiezo a buscar, Dios me decepcionó, Dios no puede hacer nada. No lo va a perseguir con la salvación, a decirle, venga mi hijo, no se enoje conmigo, por favor, ¿sí? Venga que aquí le tengo, no. No se engañe, el que se aparta de Dios no persevera en la fe. Y si la Biblia dice, y si el Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que no persevere, ¿qué pasó? Matemático. El que no persevere, ¿qué pasó? No es salvo. Es así de sencillo. Solución, no se aparte de Dios. Sea el error tan grande que cometa, no se aparte de Dios. Y si usted descubre que no es capaz de salir solo del problema, dígale, mire, ¿sabe qué? Fúndame un pedazo de cerebro, haga lo que quiera conmigo, desbaráteme, vuélvame al revés y vuélvame a armar, Señor, pero yo no tengo otra solución sino usted. ¿A dónde iremos? Dijeron los discípulos del Señor. Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, óigame, sí tenemos que perseverar y permanecer. Hermano, Dios no se ha decepcionado de usted. Con todos los errores que ha cometido, Él no está decepcionado. Él antes de la fundación del mundo te visitó, conoció cada día de tu vida y se dio cuenta qué ibas a hacer, los errores que ibas a cometer. Y Él no se decepciona. Él está esperando que le diga, Señor, así como estoy, me acerco a ti para que me cambies. No he sido capaz de cambiarme a mí mismo, no he podido, pero aquí estoy, Señor. No voy a ninguna otra parte porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso es fe. Eso es fe. Entonces la persona que dice, no, suélteme, Señor. Yo quiero hacer lo que yo quiera, quiero disfrutar esta vida. Suélteme. No me estorbe. El Señor dice, listo, mi hijo, yo no lo voy a obligar. No lo voy a obligar, pero chupe y lleve las consecuencias. Las consecuencias de apartarse de la fe, porque por fe es que podemos obtener todo lo que está escrito en la Biblia. Por fe, por creer en el Señor Jesucristo, por creer que Él es la solución a todo. ¿Quién entiende eso? ¿Le queda claro? Soy yo el que me puedo alejar del Señor. Dios no se alejará de mí. Soy yo el que puedo despreciar lo que Dios dijo que era mío y que nadie me puede quitar. Solo yo. Así como el hijo pródigo lo despreció y salió y se largó. ¿Qué pasó? ¿Cómo se volvieron a encontrar el padre y el hijo? Porque el hijo volvió. El papá no se fue a buscarlo. El hijo volvió. Y cuando ya el papá vio que su hijo volvió, entonces le abrió los brazos y dijo, volviste a la fe que es en Cristo Jesús. Volviste a creer que yo soy la solución. Volviste a creer que yo tengo lo que tú necesitas. La salvación y todo lo que ella trae. Así, hermano, que el que está apartado se tiene que arrepentir, tiene que volver a la presencia del Señor, tiene que volver a la relación con Cristo. No hay otra forma. Porque si no perseveramos hasta el final, por eso Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Hola? ¿Sí o no? Entonces, sigue diciendo el versículo 10. Y está hablando de esto, de esta gracia tan inmensa, hermano, que usted y yo podemos disfrutar hoy en día. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hágase este cuadro, mi hermano, póngase esto en perspectiva. Los profetas del Antiguo Testamento empezaron a darse cuenta que ellos estaban escribiendo cosas que no eran de ellos. Claro, Isaías empezó a escribir de un sufrimiento de alguien extraordinariamente diferente a todos los hombres. Y me imagino que Isaías se le acercaba a Dios y le decía, Señor, ¿esto para quién es? ¿Qué clase de persona va a pasar por todos estos sufrimientos? Isaías 52, 53. ¿Quién será este, Señor? ¿Es esta la persona
que tú vas a enviar para que sea el que redima a Israel, porque en ese tiempo era pensamiento israelita nomás, el que redima a Israel de todos sus pecados, de toda su maldad, de la esclavitud del pecado, es a este Señor. Dice Pedro que los profetas, otra vez, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Por qué se le llama a David profeta? ¿Por qué? Él fue un rey. ¿Por qué se le llama a David profeta? Porque David en sus salmos profetizó de Jesucristo, a su nombre, a su nombre. Porque David dijo del Señor Jesucristo en muchos salmos lo que le iba a pasar al Señor Jesús. David, el Salmo 22 es todo, hermano, una narración, una narratoria de la vida del Señor Jesús, de cómo Él se levantaba y pensaba en lo que le esperaba y se afligía, pero superaba eso y seguía en el propósito de Dios. Se iba a acostar y se acordaba que le faltaban 5 o 7 años para llegar a ese punto y se afligía. Dice que los dolores lo visitaban todos los días de su vida. Isaías en el capítulo 53 dice, varón de dolores. Los profetas que profetizaron de esa gracia que usted y yo estamos viviendo, ellos se inquietaron. Inquirir es investigar, profundizar. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿A quién indagaron? A Dios, acerca de esta salvación. Señor, ¿esto tan maravilloso para quién es? ¿Será en este tiempo? ¿Será en otro momento? Iglesia, yo le quiero decir algo y usted medítelo. La iglesia no es consciente de esto. Los cristianos en el mundo entero no somos conscientes del valor de la salvación, no somos conscientes. Y que el Señor nos ayude. Oiga, que el Señor nos ayude a recibir esa convicción del valor que tiene la salvación que usted no pidió, que usted no compró por ningún precio, pero que le fue dada por el amor de Dios. No, yo no sé si me está escuchando. Imagínense que desde antes, desde hace muchos años, los profetas que escribían, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como el mismo David, que escribían sobre esta gracia que usted y yo estamos disfrutando, ellos decían, ¿para quién es esto tan hermoso? ¿Cuándo vamos a vivir esto, Señor? ¿En qué tiempo y quiénes lo van a vivir? Dice 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí hay otra cosa que le aclara lo que es la identidad de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Está diciendo que para los profetas era muy valioso lo que venía y que ellos escudriñaron, inquirieron, estudiaron, preguntaron a Dios y se dieron cuenta, escúcheme, que vendría un hombre, Cristo, y que padecería mucho, pero que después del padecimiento de Cristo, a los que lo seguimos, a los que seguimos a Cristo, nos vendría gloria. No, lea, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Eso me sirve para recalcarle, afianzarle, afirmarle, confirmarle que la doctrina del sufrimiento en el cristiano no debería estar en nosotros. Porque lo que está diciendo Pedro es que los profetas del Antiguo Testamento sabían que después de los sufrimientos de Cristo, la iglesia que siguiera a Cristo viviría una vida gloriosa. ¿Ah? Una vida de transformación, de cambio, de bendición. Y los que vivieron en otro tiempo, diga conmigo, ya no. Los que vivieron en otro tiempo, esa doctrina del sufrimiento, de la lucha,
del padecimiento, que para poder ser buen cristiano había que contar que, hermano, estoy en un ataque del diablo impresionante, hermano. No. Porque si no, no tenían credencial. Esas personas nunca escudriñaron la Biblia y por eso no se dieron cuenta, escúcheme, que Dios no tiene hijos víctimas, ni derrotados, ni vencidos. Se lo voy a repetir, Dios no tiene hijos víctimas, ni víctimas del diablo, ni víctimas de otra persona. Escúcheme, el control, el dominio de todas las cosas las tiene mi papá, mi Señor Jesús. Entonces, ellos nunca entendieron que cuando se hacían víctimas, cuando decían, duro, qué lucha tan tremenda, no, esta vida es para valientes, esto es muy duro, estoy que suelto la toalla, es que esos ataques del diablo, hermano, ya no puedo resistir más. Ellos no sabían, no entendían que le estaban dando la gloria al diablo y estaban blasfemando de Dios. Si lo hubieran entendido, se habrían dado cuenta que Dios en la iglesia no tiene hijos ni víctimas, ni derrotados, ni vencidos. Que Jesucristo padeció en la cruz para que usted y yo fuéramos más que vencedores en Él. Esa sí es verdad. Eso sí es una verdad poderosa. Entonces, después de los sufrimientos de Cristo, vino gloria a la iglesia. Vino buena vida a los cristianos. Vino salud, vino paz, vino libertad. ¿La acepta? Porque es que el cristiano a veces no la acepta. Prefiere vivir sufriendo para tener de qué hablar. La lucha. El diablo me quitó el empleo, el diablo me hizo accidentar la mujer, el diablo, un hijo. No, hermano. Yo acepto que el sufrimiento, el padecimiento de Cristo, óigame, pagó el derecho a que yo viva bien. Yo y toda mi casa tenemos derecho a vivir bien, porque al Señor le plació que después de su sufrimiento vinieran glorias a la iglesia. ¿Se lo cree o no? Bueno, dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Y dice el versículo número 12, a estos, a los profetas antiguos, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El deseo del Señor, iglesia, es que usted empiece a apreciar la salvación. Hermano, permítame que me vuelva cansón. Yo no sé si a usted le cansa que yo repita algunas cosas, pero es el Espíritu mismo el que me dice, vuelva y dígalo. Mire, el deseo de Dios es que en la iglesia no se ignore más el valor de la salvación. De una salvación que te fue dada no porque la pediste, no porque la compraste, sino porque Dios en su infinita misericordia la puso delante de ti. El propósito de Dios, hermano, es que ya aquel que recibió esa salvación no siga jugando con ella. No, porque hay cristianos en todas las iglesias, hermano, que juegan con la salvación, que han decidido creer que aunque pequen, Dios tiene la obligación de permanecer con esa salvación ahí. No es así. No, la salvación es muy valiosa. Los ángeles desean mirar en las cosas que usted y yo vivimos, en esa gracia que es un regalo de Dios, un poder capacitador para que el cristiano se aparte del pecado y viva una vida digna como hijo, como hija de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, con el cristiano que dice creer en Cristo, pero que no ha decidido vivir de acuerdo a ese evangelio que dice conocer? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el que todavía persevera en el robo, justificándose de que los negocios en el mundo son así, en lo ilícito, justificándose en que no hay otra manera de negociar en el mundo? Oiga, permaneciendo en la fornicación, que porque es que me enamoré, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero me enamoré y ahora Dios me tiene que soportar
practicando el pecado y me tiene que dar la salvación. Si en algún momento me muero, me tiene que dar la salvación. No es así, hermano. No es así. Apreciemos algo que los ángeles anhelan: mirar. ¿Sabe? El original griego dice que los ángeles se agachan, como que abrieran una ventana en el cielo, que los ángeles se agachan a ver todo lo que está pasando con nosotros por la gracia que nos fue dada, por el regalo inmerecido que Dios puso en nuestra vida, que ahora nos tiene, escúcheme, ahora nos tiene dentro de la salvación, y la salvación es un paquete. Usted y yo estamos dentro de esa salvación, con el derecho a vivir con salud, con paz, con libertad, con prosperidad, con el derecho a que Satanás no nos toque. No menospreciemos eso, hermano. Para los profetas del Antiguo Testamento esto fue tan grande. Inquirieron diligentemente y dijeron: uy, esto no es para nosotros, pero qué rico que fuera para nosotros. Oiga, y los ángeles están desde arriba diciendo: ese se convirtió, mira, uy, qué bueno, y aquel ha perseverado en la fe que es en Cristo Jesús, y aquel no se soltó, y aquella, mira, ya va a partir con el Señor y peleó la buena batalla. Uy, qué bueno. Porque para los ángeles y para los profetas del Antiguo Testamento, esto que usted y yo estamos viviendo fue demasiado, para los profetas fue demasiado valioso, lo quisieron tener ellos. Y para los ángeles, hermano, es demasiado valioso lo que Dios ha hecho en este tiempo a través de Jesucristo. No menospreciemos, hermano, ese regalo. Usted no se esforzó, yo no me esforcé por obtener esa salvación, pero ahora que el Señor se atravesó en mi camino y me la dio gratuitamente, yo la debo estimar. Yo la debo estimar como preciosa, como un regalo precioso en mi vida. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo puede creer? Hermano, y la gente en las iglesias, las personas, hombres y mujeres en las iglesias, hoy están teniendo por importante cualquier otra cosa menos la salvación. Y déjeme decirle que lo más importante en esta vida cristiana se llama la salvación. Y la Biblia dice que si perseveramos en la fe, vamos a obtener la salvación. Si perseveramos en lo que Dios dice, vamos a obtener la salvación. Si perseveramos buscando del Señor y permitiéndole al Señor que nos cambie, que nos transforme, que ponga en nosotros lo que no hemos podido obtener de otra manera, Dios lo tiene para nosotros. Que no nos cansemos, hermano, de buscar de Él, de obedecer y de permanecer en lo que Dios ha dicho. Hola. De esa manera, usted va a estar apreciando el regalo que mucha gente quiso tener en el Antiguo Testamento y no lo pudo tener, porque era para usted y era para mí. Apreciémoslo como el regalo más grande que nadie podría habernos dado, como aquello que nadie podría haber pagado, sino Jesucristo nuestro Señor, y que hoy lo tenemos gratuitamente. En el mundo dicen que lo regalado nadie lo estima, que eso no pase con nosotros, ¿sí? Que no pase con nosotros, hermano. La gente dice: no, hermano, es que regalado, nadie estima lo regalado, le tiene que costar. No, decidamos usted y yo que aunque nada nos costó la salvación, la vamos a apreciar. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a apreciar, amén. Nos ponemos de pie, oremos. Oremos al Señor. Que el Señor nos ayude a darle valor, el valor que se merece, aquello que ninguno de nosotros, y muchos son inconscientes de que la tienen, hasta que la pierden. Sí, la pierden. Aunque la gente diga otra cosa, aunque mucha gente diga: no, la salvación no se pierde. Bueno, en la eternidad nos vamos a dar cuenta que lo que dice la Biblia es cierto. Usted y yo nos aferramos a Cristo y esa es la garantía de que nunca la salvación se va a perder. ¿A quién nos aferramos? A Él vamos y le contamos nuestras debilidades, a Él vamos y le contamos nuestras inclinaciones, cualquier cosa, hermano, en el Señor tiene solución. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, alabamos y exaltamos tu nombre desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquí está nuestra vida, la vida de mi hermano, de mi hermana, de aquellos que están a través de la radio, de la web. Señor mío, te pido que te glorifiques en cada uno de estos hombres y de estas mujeres, en mi vida, Señor, y en nuestras familias, Padre, para que podamos considerar como valiosísimo, como de extremo valor, Señor, la salvación,
y estimándolo de esa manera, Padre, lo cuidemos, guardemos, Señor, esa salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús, porque no hay otra forma de guardar la salvación sino confiando en ti, Señor Jesús, porque tú eres el consumador, el autor de la fe, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos, Señor, que nos des la determinación, la firme determinación de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, de esa fe, que siempre vamos a tus pies, Señor, que siempre vayamos por una solución, Señor, delante de tu presencia, que aunque consideremos que lo que hicimos es terrible, Señor, de todas maneras vayamos a tu presencia y te lo contemos y te digamos, Señor, lo que esperamos, lo que queremos, Señor. Si queremos que tú nos cambies, si queremos que tú nos transformes, si queremos, Señor, que tú hagas de nosotros una nueva criatura, Señor, se lo podemos decir, se lo podemos decir al Señor, pero no nos vamos a apartar ni a derecha ni a izquierda, no nos vamos a apartar de ninguna manera, mi hermano, de la presencia del Señor. Siempre vamos a estar allí, siempre vamos a estar en las manos de Dios, siempre vamos a recurrir al único que nos puede limpiar, que nos puede justificar con su sangre, que nos puede dar, hermano, una oportunidad más en medio de las dificultades y de los problemas que estén pasando en nuestra vida. Padre, nos aferramos a ti, Señor, nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo y nunca nos soltaremos, jamás nos soltaremos, Señor, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuál sea lo que esté pasando en nuestra vida, vamos a aferrarnos cada día más a ti, a tu palabra, Señor, al evangelio de salvación, al evangelio de fe, de autoridad y de poder que es en Cristo Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor. Hoy, Señor, rechazamos todo lo que viene del mundo, toda la duda, toda la incredulidad que pueda habernos heredado nuestros padres, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, que seas obrando en la vida de mi hermano, de mi hermana, Padre Celestial, que podamos confiar en ti, Señor, que podamos confiar en tu palabra, que podamos acercarnos a ti siempre y que nunca, Señor, nos apartemos de ti. Jamás nos vamos a apartar de tu presencia, Señor. Siempre vamos a recurrir a ti para que te glorifiques en nuestra vida. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta tu palabra. Gracias por la edificación que a través de tu palabra traes a nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos muestras tu amor, Señor, cuando nos enseñas, cuando nos capacitas, cuando nos adviertes de las cosas que están por venir, Padre Celestial, y nos das la oportunidad de apartarnos, de corregirnos y de hacer lo correcto para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios, gracias, poderoso Padre. Hoy, Señor, te doy gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias, Señor, por hombres y mujeres llenos de tu presencia, anhelando, Señor, vivir tu palabra tal y como está escrita. Precioso Dios, yo te pido que los que estamos aquí, que los que están a través de la radio, de la web, Señor, tú te glorifiques, Señor, en todos nosotros, en todas nuestras familias, y que tu gloria, que tu obra, Señor, permanezca y se perfeccione en cada uno de nosotros, en cada una de mis hermanas. Todo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.